Señor, nos presentamos delante de ti como tu pueblo, como tus hijos. Señor, en humildad de corazón venimos a pedirte hoy que nos enseñes, hoy que nos limpies, hoy que nos laves, hoy que quites toda cautividad de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Hoy venimos a clamar porque tú te manifiestes trayendo vida, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo vivificación. Señor, entregamos nuestra ansiedad, esta ansiedad que tenemos incluso por cambiar, por mejorar, la echamos sobre ti, Señor. Ese afán, esa preocupación, esa tristeza porque no pudimos salir de Puente, porque nos tocó quedarnos en Bogotá, Señor. Esa frustración que tenemos por otras situaciones, porque no tenemos la plata, porque no nos ha llegado lo que esperábamos, Señor, las entregamos a ti, Señor, y disponemos para ti este tiempo, estos minutos, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, no lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que sale de tu espíritu para nosotros, lo que necesitamos oír para ser levantados, para ser restaurados, para ser puestos de vuelta en el camino que conduce a la tierra prometida que tú nos has señalado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, siguiendo con este mismo espíritu, les quiero leer dos versículos que aparecen en la Biblia, en el capítulo 5, versículo 39, del libro de Juan. Juan 5:39. Dice la palabra de Dios, estaba hablando Jesús con algunas personas que no creían en Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Otras versiones más modernas, como la palabra de Dios para todos, dice así. Es lo mismo, pero al leerlo acá lo podemos comprender un poquito mejor. Dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras le darán la vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Inicio con este pasaje porque a veces nosotros estudiamos la Biblia y nos han enseñado muchas cosas y como que ya no las aprendemos de memoria y vamos a veces a la iglesia en automático y repetimos un versículo y ya lo sabemos y lo recitamos, pero no lo procesamos. No pasa por nuestro entendimiento, no pasa por nuestro corazón y no llega a nuestro espíritu. Entonces esta palabra o este tema es un poco enredado para mí, fue un poco difícil prepararlo, pero al final tomé la decisión de no afanarme tanto por tratar de explicarlo todo y simplemente tocar lo general, y que ustedes con una buena actitud y con el Espíritu Santo ministrando va a ser suficiente para que esto ocurra. Entonces, con esta actitud yo les pido que estemos dispuestos a escuchar, y si tienen alguna duda, por favor pregunten, ¿listo? Que como es un poco enredado esto, pues vamos a resolver esas inquietudes. El tema de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes es la iniquidad. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de esa palabra? Amén. ¿Sí? Bueno, pues es un tema muy, muy importante y marca nuestras vidas, marca nuestras generaciones.
y ha marcado el destino de la humanidad desde su creación. Quiero pedirles que leamos ahora el libro de Éxodo capítulo 34. Libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. Esto es Moisés cuando había preparado nuevamente las tablas para que Dios le diera la ley. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ustedes me imagino que han escuchado esta palabra antes. Ustedes se encuentran que, o sabían que iniquidad, rebelión y la palabra pecado son diferentes. ¿Sí? Bueno, ya lo sabían. Entonces, ¿me pueden decir ustedes qué recuerdan o qué saben acerca del significado de la palabra iniquidad en la Biblia? ¿Qué quiere decir o a qué hace alusión? El pecado que se repite de generación en generación. Sí, el pecado que se repite de generación en generación, sí. ¿A qué más hace referencia la Biblia cuando habla de iniquidad? Bueno, pues les voy a contar. A veces hay un problema a veces con las traducciones de la Biblia, y es que algunas son demasiado modernas y utilizan palabras tan modernas que no nos permiten entender la raíz de la palabra, ¿sí? Usted, como hoy en día, usted habla con alguien o los más jóvenes sobre todo usan términos extraños, ¿sí? Por ejemplo, hoy ya cuando una persona dice hola parce, ya todo el mundo, amigo, o algo así por el estilo, ¿cierto? Pero todas las palabras, de acuerdo a su contexto, a su cultura, tienden a cambiar el significado. Y la Biblia fue escrita en varios idiomas, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y aunque encontramos la palabra iniquidad traducida de diferentes maneras, en su sentido original, es decir, en hebreo significaba una cosa, en griego otra, y entonces cuando nos la traducen a nosotros y nos la pasan a veces no de la versión original, sino de otras traducciones, se vuelve un enredo, ¿sí? Porque al final no entiende cuando una palabra se repite, y si va al original o si busca un diccionario bíblico puede entender, es que no se está refiriendo a lo mismo, es que aquí les dice a la iniquidad de una manera, aquí le dice de otra, pero ahora sí lo puedo entender. Entonces les voy a contar. Una de las palabras que se traduce como iniquidad en la Biblia es la palabra awon. Eso viene del hebreo, y en el hebreo esta palabra está relacionada con el tema de culpa o castigo, ¿sí? Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero su significado principal es culpa, es castigo. Abarca también las dimensiones, porque en algunas partes esta palabra awon no se traduce como iniquidad, ni como castigo, ni como culpa, sino como pecado, ¿sí? Depende del contexto. Entonces dice que abarca también dimensiones como pecado, como juicio, ¿sí? Cuando aparece, a veces la iniquidad es el juicio de Dios por pecado que se ha repetido generacionalmente. Incluso cuando el pecado no se está repitiendo, es una cosa todo extraña, pero que ahorita vamos a avanzar más porque eso ocurre. Significa también, en ese mismo contexto de hebreo, algo que está torcido, doblegado, pervertido, ¿sí? Es decir, desviarse del camino o torcer hacia el error. Eso también es iniquidad. Sí, la primera vez que se enuncia la palabra awon, ¿sí? Lo que se traduce como iniquidad en el Antiguo Testamento, se presenta cuando Caín le dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Entonces ahí la palabra que tradujeron como iniquidad es castigo, ¿sí? Las consecuencias de un pecado. Entonces, el término iniquidad o awon también puede significar una ofensa intencional o no contra la ley de Dios, ¿sí? Cuando yo
consciente o inconscientemente voy en contra de la ley de Dios. Eso también es iniquidad. Y en términos generales puede tener un significado muy parecido a yatad o hatad, que es la palabra que se traduce como pecado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, en algunas partes de la Biblia se traduce de manera diferente. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 6 y versículo 7, yo se los voy a leer, no es necesario que lo buscan. Dice: he aquí esto, refiriéndose al carbón encendido que le tocó los labios a Isaías, ¿sí? Dice: he aquí esto ha tocado tus labios, y tu culpa, que ahí había sido traducida como culpa, y que es la misma palabra, luego dice: se ha quitado, y tu pecado, yatad, ha sido perdonado, ¿sí? Entonces ahí está hablando de la iniquidad que se quitó, y del pecado había sido perdonado, aunque las dos cosas están muy relacionadas. La iniquidad se quita y el pecado se perdona, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué hablo de esto? Porque a mí me pasó muchos años, yo me acercaba a Dios a veces cuando yo hacía, me acuerdo mucho una vez que hacía ayunos, yo hacía ayunos de 3 días y salía del ayuno y me estrellaban, me robaban. Se suponía que estaba buscando la gloria de Dios, se suponía que algo estaba, o sea, deberían pasarme cosas buenas, pero lo que ocurría, y en ese momento no entendía, y mi papá una vez me dijo: usted está como salado, yo no sé qué le pasa, porque siempre que me metía con Dios así en ayuno a buscarlo con más determinación, salía y cosas malas venían, y era la iniquidad. Yo en ese tiempo no lo entendía, yo entraba en crisis, yo decía: pero ¿qué está pasando? Porque a mí no es justo, si estoy buscando a Dios. No lo entendía, pero era la iniquidad que traía el castigo por las consecuencias de pecados anteriores, antiguos, que no habían sido confesados. Bueno, entonces en el griego hay otras palabras que ya son las del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, que es anomia, ¿sí? Anomia también se traduce como iniquidad, pero lo que quiere decir es carencia de ley, ¿sí? O que está contra la ley, o que está en contra de la ley, o que está sin ley. Se suele traducir como iniquidad y también se suele traducir como injusticia. En algunas ocasiones esta palabra se traduce como maldad, ¿sí? Otra palabra que también está relacionada, o que se traduce también como iniquidad en el Nuevo Testamento, es la palabra adikia, que significa o indica también injusticia, o todo lo que tiene que ver con irrectitud o falta de rectitud. Dice: condición de no ser derecho delante de Dios o delante de los hombres. En general esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento como injusticia, aunque en algunas partes se traduce también como iniquidad. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿qué podemos decir de los sinónimos, pues, de iniquidad, para tenerlo presente cuando leemos la Biblia? Lo encontramos como injusticia, sin ley, maldad, pecado, transgresión, torcido, ¿sí? Esas personas que están acostumbradas a ser torcidos para que le den el trabajo, los para el policía y tranquilo, tengo 50,000 razones para que no me haga la multa. Entonces, eso es iniquidad. También se le dice a una persona así, inicuo. También se traduce la iniquidad como culpa, como castigo o como un delito. Entonces, la iniquidad no es necesariamente un pecado terrible. Iniquidad es simplemente estar en contravía o estar desalineado con lo que Dios dice, con lo que Dios exige, con lo que Dios manda, con lo que está en su palabra, ¿sí? La diferencia con el pecado básicamente es que el pecado es el fruto de la carne, pero la iniquidad ha entrado tan profundamente que ya puede estar en el espíritu y nos afecta. Iniquidad es la condición que me lleva a pecar, ¿sí? Lo que decías tú ahorita, es la condición que me lleva a pecar, es la condición que hace que se repita el pecado. Pero la iniquidad, esa es la raíz del árbol que produce el pecado, ¿sí? El pecado son los frutos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un árbol en nuestra casa, supongamos que es una casa de esas antiguas, o en la finca, o donde sea, y en medio del patio, en medio del jardín, tenemos un árbol que nos está dando frutos venenosos, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debemos hacer? Y los niños están por ahí y a veces lo ven y como se ve chévere, agradable, se lo comen, ¿sí? ¿Qué debemos hacer?
cortarlo, ¿cierto? Y le cortamos los frutos y los embolsamos, ¿o cómo lo cortamos? De raíz. Exacto, de raíz. Y ese es el problema con nosotros como cristianos, y a mí también me enseñaron así, que ya todo lo había hecho Jesús, pero no me enseñaron cómo era que se accedía a eso que Jesús ya había conquistado en la cruz, y yo creía que ya todo estaba hecho, y entonces no entendía cuando venían esos pecados que se repetían y que me hacían sentir muy mal. Cuando era en ese tiempo líder de jóvenes, a veces tenía algunas dificultades y en pecados en los que estaba luchando yo caía, ¿sí? Tenía victoria 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya cuando me creía, ya fui libre, ahora sí, fijo, a la semana siguiente algo pasaba y cometía un error de esos bien feo. Y eso, como era la iniquidad, como era el pecado que se había repetido generacionalmente, eso me afectaba a mí demasiado. Eso me hacía sentir culpable, me hacía sentir poca cosa, me hacía sentir que no merecía nada, me hacía sentir que todas las cosas por las que había orado, le había pedido a Dios, no era justo y no merecía nada. Me hacía sentir como el hipócrita que no tenía derecho a ejercitar, a realizar o a llevar a cabo más bien un liderazgo en la iglesia o el propósito de Dios, porque me sentía corrupto, me sentía torcido, me sentía lo peor, ¿sí? Y eso es lo que ocurre con la iniquidad, porque no solo es que lo lleva a uno al pecado, sino que le hace sentir culpable, le hace sentir que no es digno de nada. Básicamente es culpa lo que produce, ¿sí? Entonces, resumiendo, hablamos que iniquidad es el pecado generacional que se repite. Iniquidad es la debilidad o propensión a caer en el pecado, en el abuso. Es lo que habilita las maldiciones, afecta al creyente y afecta al no creyente, salvos y no salvos. Entonces, no podemos pensar entonces que si nos ha afectado, porque a veces ha ocurrido que nos afecta la iniquidad porque viene el juicio de Dios o porque tenemos algún inconveniente, no quiere decir que ya perdimos nuestra salvación, ¿sí? Porque estamos hablando de que es diferente el pecado de la iniquidad, ¿sí? La iniquidad es la raíz, es el árbol que produce los frutos y esos frutos se llaman pecado, y el problema es que nosotros simplemente nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos del pecado, pero no miramos el árbol que está produciendo el pecado y que fue sembrado hace muchas generaciones en nuestra línea genética. No sabemos si fue mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo, el bisabuelo, bueno, yo no sé de dónde vienen, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces, al hablar de esto, lo que quiero que entendamos es que debemos ir a la raíz. Obviamente no debemos permitir en nosotros pecado, frutos de pecado, por supuesto que no, pero debemos ir más allá, y cuando vemos que hay un pecado que se está repitiendo, que llevo meses, que llevo años, y eso se repite, y yo lo dejo 3 meses, 4 meses, 5 meses o semanas, y luego vuelve cuando aparentemente todo estaba bien, entonces hay un problema de iniquidad. O cuando es un mal, una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad de pronto a la que nos acostumbramos, no, es que mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, todos les pasó eso hay, y lo que le dicen a uno los médicos, no, usted debe aprender a convivir con su enfermedad, ¿sí? Eso es mentira, eso es una iniquidad, ¿sí? Eso es una iniquidad que se está repitiendo, y uno lo que debe hacer es no aceptarla, y bueno, más adelante vamos a ver, pero empezar por eso, por darnos cuenta que la palabra de Dios y la promesa de Dios sí es real, pero debemos entender, tener luz en las Escrituras para poder sacar esa iniquidad de nuestras vidas. Entonces voy a darles algunos ejemplos bíblicos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna confusión? ¿Sí? ¿Seguro? Si hay alguna confusión, díganme por qué. ¿Uno se arrepiente de la iniquidad también? Ahí tengo la duda. Ya somos dos. Pero por lo que he leído es que en una parte, y ahorita lo vamos a ver, como enseñó Moisés, como le dijo a Aarón que se debía hacer, hablaba de confesar todos los pecados. No revisé en el original si se trataba también de asumirlos como si fueran míos. Pero lo que sí es seguro es que se deben reconocer, se deben confesar, ¿sí? Y luego lo que sí es seguro es que se debe mostrar diferencia, es decir, yo reconozco que mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé qué, anduvo en esto, en aquello, o sea, eso es importante, reconocerlo, ¿sí? Porque si no hay reconocimiento, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón, ¿sí? Ni de pecado ni de la iniquidad. Yo creo que es con arrepentimiento, porque precisamente cuando lo confesamos, o sea, confesamos la iniquidad, y yo pues en lo poco que conozco sobre eso lo he hecho, es manifestar que mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos cometieron tales y tales conductas
que hoy se repiten en las generaciones presentes, pero que yo manifiesto al Señor que me aparto totalmente. Entonces, cuando me aparto es porque me arrepiento, o sea, no voy a seguir más con eso y decir renuncio a eso para seguir. Sí, en ese sentido sí debemos arrepentirnos. O sea, cuando yo he visto que la iniquidad ya me afectó, que yo ya entré en ese pecado, ¿sí? Por ejemplo, el pecado que había en mi familia de violencia. Entonces, cuando yo tengo la alarma y veo que mi tatarabuelo, mi bisabuelo mataron, hicieron de todo, maltrataron a sus esposas, si yo no he usado la violencia, listo, yo lo reconozco, lo confieso y me aparto. Yo digo, yo no participé de eso. Pero si yo ya estoy participando de alguna manera, debo arrepentirme y debo reconocer que ya esa iniquidad de violencia me afectó, aunque no haya sido como en tiempos antiguos metiéndole la mano a la esposa, sino con mis palabras, con el veneno de mi corazón, ¿sí? Entonces, exacto, cuando uno ha participado tiene que reconocerlo. Señor. Yo pienso que la parte de la iniquidad también hay que cortarla. Como tú dijiste ahí, hay que quitarla. Sí. Porque vienen unas consecuencias. Cuando nosotros llegamos a Cristo podemos cortar esa iniquidad para que las consecuencias no vengan. Exacto, para que no vengan los frutos. Exacto, exacto. Eso es lo que vamos a hacer al finalizar. Sí. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Exacto, sí. Significa que sí se debe confesar y arrepentirse. Ok, listo. Igual en el desarrollo vamos a llegar a esos puntos de cómo sanarnos de la iniquidad, de cuál es el elemento, los elementos que tenemos bíblicamente para ser libres de la iniquidad. Entonces, ¿tienes? Listo, entonces vamos a recordar un tema. ¿Todos conocen la historia de Jacob? ¿Sí? ¿O necesitamos leer algo? No, listo. Si alguien no la recuerda, lo buscamos. Entonces, un ejemplo de iniquidades que se muestran en la Biblia. Jacob engañó a su padre, ¿cierto? Y despreció a su hermano mayor. Despreció a su hermano mayor porque quiso suplantarlo, quitándole la primogenitura, y pues engañó a su padre porque se disfrazó para que él lo bendijera. Entonces, ¿qué hubo ahí? Hubo una enemistad entre él y su hermano Esaú. Recuerdan que cuando él se fue huyendo tenía miedo que lo quisiera matar y engañó a su padre. Entonces luego encontramos cuando Jacob ya tiene hijos que sus hermanos le tenían envidia a su hijo preferido, a José, ¿cierto? Y encontramos aquí que Judá, si revisamos los versículos, capítulo 37, versículos 26 y 27, Judá fue el que se le ocurrió la genial idea de no lo matemos, más bien vendámoslo como esclavo, ¿sí? Entonces Judá engañó a su padre porque él fue el que sugirió vender a su hermano José en lugar de matarlo, pero pues lo iban a hacer pasar por muerto. Pero luego vemos cómo esa iniquidad, o sea, afectó a Jacob. Hubo el pecado en Jacob, pero veamos cómo le afectó también a Judá. Entonces primero engañó a su papá también, y también aborreció a su hermano porque lo vendió, a José. Y luego miremos lo que le pasa a Judá. Judá se casa con una cananea que tiene dos hijos, ¿sí? y Onán. Los dos, por consecuencia del pecado y por la iniquidad, murieron. ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Sí? Entonces él se casó con una cananea, tuvo un hijo que se llamaba y dice que él desagradó a Dios y que por lo tanto Dios decidió que él debía morir y le quitó la vida y murió. Y le quedaba su hermano menor, Onán. Entonces Judá le dijo, bueno, le toca casarse con ella para que tenga descendencia a su hermano. Pero como ellos ya tenían una ascendencia cananea, porque ya no se había casado con los de su familia ni conocían los principios de Dios, sino que tenían otro tipo de principios, entonces él no quería darle descendencia a su hermano, él pensaba en él. Entonces dice la Biblia que él vertía sobre la tierra, es decir, que no se aseguraba de que la esposa de su hermano no quedara embarazada. Entonces, ¿qué vino ahí? Pues él también murió por causa del pecado, por causa de esa iniquidad. Entonces vemos cómo Jacob aborreció a su hermano, Judá aborreció a su hermano, y Onán aborreció a su hermano porque no le quiso dar descendencia, ¿sí? Y todos mueren por causa del pecado propio y de la iniquidad que se repitió en ellos generacionalmente. Entonces, ahora, otra cosa que también le pasó a Judá y que se parece
parcialmente a lo que le pasó a Jacob, es que fue engañado con Tamar, ¿cierto? Porque como no hubo quien le diera descendencia, Tamar se decide cubrir, tapar el rostro, y ella, que Judá la tomó por prostituta, tuvo relaciones con ella, y ella quedó embarazada y tuvo 2 hijos, ¿sí? Fares y Sara. Y lo curioso es que iban a ser, Sara le ponen un cordoncito porque iban a ser primero, y de pronto de un momento a otro sale Fares adelante, ¿sí? Entonces se repite lo mismo, otra vez lo que venía desde Jacob. Entonces eso es una iniquidad, ¿sí? Al niño, ¿quién le había enseñado a hacer eso? No, ya estaba la iniquidad, ya venía en su genética espiritual. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que nos referimos con iniquidad, que uno no sabe cómo, pero de pronto resulta con eso, ¿sí? A mí me ha pasado que yo de pequeñito o de joven decía, no, es que ese defecto que tiene mi mamá, que tiene mi papá, que tiene mi abuelo, y pasaron los años y de pronto un día yo estaba haciendo lo mismo, pero ¿cómo es posible? Y eso no se rompe con fuerza de voluntad, eso no se logra con determinación, sino que necesitamos de la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo. Entonces, asimismo encontramos el ejemplo de David, que era descendiente de Rahab la ramera, y que al parecer era bastardo porque pues, no lo querían presentar cuando el profeta iba a ungir al rey. Ustedes recuerdan que vio a Betsabé, adulteró con ella, luego mandó a matar a su esposo, se casó con ella, por consecuencia del pecado el niño que tuvo murió. Viene el profeta, le señala las consecuencias de ese pecado y le dice que lo que él hizo a escondidas ahora se lo van a hacer a la luz del sol o a la luz pública. En consecuencia, uno de sus hijos, Amnón, violó a una de sus hijas, a Tamar, se llamaba igual que la esposa de los hijos de Judá, y vienen de la misma línea de sangre. Y su hermano Absalón en venganza lo mató y se sublevó contra su padre y abusó de las concubinas de David en la terraza de un castillo, de una de las propiedades que él tenía como rey. Entonces vemos que eso es iniquidad, es la violencia, es la división familiar. Entonces un problema que podemos encontrar es que, miren, me acabo de acordar, un problema que había en mi casa, en mi familia. Mis abuelos, ellos vivían en el campo, en una zona donde estaba la guerra de los liberales y los conservadores, y que todo eso era muy complicado por allá, cerca a Santander, donde la gente es bien brava y esas cosas. Y resulta que a mí me sorprendió cuando mi abuelo contó, y la gente contaba, él no lo contaba porque le daba como vergüenza, como pena, que los hermanos de él se peleaban y se daban machete entre hermanos, ¿sí? Entonces, y luego yo me enteré que el papá de mi abuelita no la reconoció, y que había sido un asesino, que había matado a varias personas. Entonces yo, Dios mío, que esto no lo sepa nadie, qué vergüenza. Y bueno, y luego pasaron los años, eso fue en la generación de mi abuelo, ¿sí? Que él ya murió, ellos ya, los que quedan tienen como de 80 años por ahí, ya quedan pocos hermanos de él. Pero entonces a los hijos de ellos resulta que un tío mío le gustaba una muchacha en el campo y se hizo novia de ella. Y de pronto un día él estaba celebrándole el cumpleaños a ella en una fiesta, y estaban en una finca, y alguien desde un cafetal le disparó por la espalda. Cuando después de unos años se enteraron que era un primo de mi tío, un primo, un hijo de uno de los hermanos de mi abuelo, que también le gustaba la muchacha y no era capaz de decirle nada ni nada, sino de loco fue ir por la espalda, le disparó, ¿sí? Entonces, miren, ¿quién le va a enseñar a su hijo esas cosas? Nadie, pero eso estaba ahí, siendo cobarde, siendo valiente, en algún momento sale y ocurrió esto, ¿sí? Entonces, ese tipo de violencia afectó a mi familia, y a mí, pues, de alguna manera, también me afectó, pero pues ya que ya fui libre de eso. A mí me pasó con mis hermanos. Yo era el mayor de la casa, somos 3 hombres, y mi mamá todo lo solucionaba, era con castigos fuertes, ¿sí? No era de que, como nosotros, que te quedas ahí un minuto.
No, era de el cable, la plancha, la correa por la hebilla y con las marcas uno en la espalda, en las piernas. La iniquidad de la violencia. Exacto, exacto. Pero entonces, y mi mamá se iba y nos decía, bueno, cuando yo llegue no quiero ver el apartamento desordenado, tienen esto limpio, no sé qué, no sé qué. Con mi hermano nos poníamos a jugar y todo chévere, pero cuando yo ya veía que se acercaba la hora, bueno, chino, a organizar esto. Y entonces él no colaboraba. Y yo no tenía otra forma que usar sino la violencia. Sí, eso era muy triste, pero ocurrió. Y era tan curioso que yo me acuerdo que una vez incluso jugando, íbamos con mi abuelo por la carretera caminando, mi abuelo iba a caballo, y yo me puse como para jugar y asustar a mi hermano. Y cogí una piedra y él iba como a 10, por ahí 5 o 10 metros, y quise lanzarla hacia arriba. Pero tan mala suerte que esa piedra cogió la dirección, así se fue, iba que yo, ¡cuidado! En la cabeza. Le rompí la cabeza, sangre por todas partes, y mi abuelo se habló, ¿pero qué le pasa a usted? No sé qué. En fin, esa es una muestra de la violencia que hubo entre mi hermano y yo. Y eso había mucho, o sea, nos hicimos daño, porque él también cuando creció me daba duro. La cosa es que cuando me hice cristiano, después de mucho tiempo, tuve que, pues yo lo entendí y yo le pedí perdón a él de grandes. Y eso se sanó. Y es muy bonito ahora porque ya estamos grandes, más de 30 años, y nos vemos y nos saludamos de abrazo y de beso. Y hay un amor que es muy bonito, y es con mis dos hermanos, ¿sí? Mientras que si uno habla con lo que pasaba en la generación anterior, en la de mis papás, con sus hermanos, no ocurre lo mismo. Y si miramos lo que ocurría con mis abuelos, no ocurre lo mismo, ¿sí? Entre ellos dicen, no, ella es una no sé, entre hermanos, ella es una tal por cual, ese es un no sé qué, ese es un no sé qué, y son hijos de la misma madre, ¿sí? Entonces, eso no paró ahí en mi vida porque todavía había cosas de violencia. Cuando yo me iba a casar, yo tenía miedo porque yo vi a mi abuelo cuando cogió las riendas del caballo y le estaba dando a mi abuela una vez que llegó borracho. Entonces, yo tenía miedo que algún día tuviera un problema con mi esposa y a mí se me ocurriera usar la violencia. No, yo tenía ese temor y yo le decía a Dios, ayúdame, yo no quiero caer en eso. Yo hacía ayuno, yo hacía de todo, yo no quiero. ¿Por qué? Porque ya me había casado y no es que hubiéramos peleado ni nada, todo iba bien, pero tenía ese temor. Y Dios obra de maneras que uno no puede entender, pero muy bonitas, porque por esos tiempos llegó una mascota que no habíamos pedido a la casa. Y entonces yo ya había orado y todo, y yo ya sentía, ya se sanó de la violencia, yo creo que ya les he contado la historia, ya me sané de la violencia, ya no tengo ningún problema. Y entonces llegó era un gatico, una gatica. Y a mí me gustan mucho los animales, pero yo no entendía cuando esa gata se portaba mal y se hacía chichi por ahí o otra cosa por allá. Yo entraba en crisis y ¿qué le pasa a este animal? Y lo cogía así y usaba violencia. Y después, o sea, esa era la evidencia. Yo después decía, Dios mío, hay violencia en mis manos, no me puedo controlar. Y fueron meses. Yo empecé a ayunar, yo empecé a buscar a Dios, empecé a escribir la Biblia, la iniquidad de la violencia. Y fue muy bonito porque Dios empezó a mostrarme cosas. Empecé a soñarme en la finca, en una finca de un familiar, y que llegaban unas personas con machetes untados de sangre. Empecé a soñar muchas cosas de violencia, pero todo relacionado con la tierra de mis abuelos. Y yo lo que empecé fue a pedir perdón por el pecado de mis antepasados, por los que mató el papá de mi abuela. Mejor dicho, pedí perdón por todo, me arrepentí, yo me aparto, yo no voy a seguir en eso, mi vida va a ser diferente, yo no voy a seguir en eso, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Lo repetí, y un día creo que fui libre de eso, ¿sí? Y digo creo, porque cuando he dicho, no, claro, yo ya, fresco que yo estoy libre de eso, no, cuando digo eso, al poquito tiempo pasa. Entonces, he sido libre, pero ha sido un proceso, y ha sido un proceso guiado por Dios. Y de eso es, pues, de lo que se trata la iniquidad, de un proceso en el que debemos encontrar la salida, en el que debemos encontrar cuál es la raíz, cuál es la iniquidad que nos está llevando a eso, cuál es la causa de ese pecado que tenemos recurrente o de esa reacción que tenemos equivocada con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay personas que tienen problemas con la mentira, hay otras personas que no pueden con el dinero, hay otras personas que no pueden quedarse quietos cuando se trata de hacer un torcido, cuando se trata de, uy, me paró el policía y no le han dicho nada, ya está listando el billete de 50, ¿sí? Hay personas que no creen que pueden conseguir un empleo si no es amigo, si no es recomendado, si no es haciendo algo.
Entonces todo eso es iniquidad y todo eso es lo que debemos sanar, porque cuando somos libres de eso vemos la gloria de Dios manifestada en esas áreas de una manera sobrenaturalmente. Otro de los problemas que yo tenía era con el dinero. Yo decía que no quería riqueza, pero yo me preocupaba demasiado por el dinero. Entonces ese es un problema, o era un problema de iniquidad serio que me afectaba. Entonces, hablamos que la respuesta de Dios, creo que ya lo hemos mencionado, pero la respuesta de Dios a la iniquidad, ¿cuál es? La iniquidad merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. La iniquidad activa el juicio de Dios, ¿sí? Activa la justicia de Dios, y si yo no he sido justificado, pues ¿qué va a venir? Va a venir el juicio. Por eso es que a veces, lo que les contaba, me acercaba a Dios, pero en lugar de venir algo bueno, sí, un día en el que sentía la presencia de Dios y al otro día problemas, ¿sí? Porque no solo venía la presencia de Dios, sino venía el juicio. Entonces, y miren, después de que pasaron estas cosas, ¿sí? que les conté de mi familia y todo, y que hice varios procesos, ya no ha vuelto a ocurrir. Yo me meto con Dios y ya no pasa nada, o sea, todo sigue bien, ¿sí? Hace unos años, cuando superamos el tema de Mamón, que fue la última gran cosa que pasamos, es que yo me enfoqué en que quería lograr objetivos económicos muy pronto, hice negocios a mi manera, pedí plata prestada, etcétera, etcétera, y entonces yo al final tuve que reconocer, no, yo no confío en Dios, yo estoy confiando en el dinero. Yo quiero usar a Dios para que me bendiga, no quiero esperar el tiempo de Dios, quiero que Él haga lo que yo quiero. Y entonces cuando eso ocurría, y ahí el aparato que funcionaba para llevar a cabo o para manifestar ese juicio de Dios era el carro que habíamos comprado. Y ese carro se varaba siempre entre viernes, sábado o domingo cuando íbamos a venir a la iglesia. Esos eran los días en que él se varaba. ¿Por qué? Porque si se varaba el viernes ya era muy difícil arreglarlo el sábado, porque los talleres lo cerraban. Lo mismo el sábado, y lo peor era cuando se varaba el domingo. Así que varias veces nos pasó con mi esposa que llegamos ¿y esta cosa qué le pasa? ¿Sí? Y era semana tras semana, era una cosa impresionante. Pero cuando se superó eso, pues ya no han venido más esas cosas, cuando se confesó la iniquidad y nos apartamos de eso. Listo, entonces creo que ustedes ya comprenden, estamos de acuerdo. Creo que voy a omitir varias cosas. Bueno, aquí leamos unos versículos en los que Dios muestra claramente, veamos el libro de Ezequiel, capítulo 16, 1 al 14, y luego versículos 44 al 47. Es un capítulo muy fuerte. Dios está hablándole muy fuerte a su pueblo, y le está hablando de las consecuencias de su iniquidad, que iban a regresar de nuevo como esclavos. Ezequiel 16 y 16. Yo lo quiero compartir o lo quiero leer porque cuando lo leía las primeras veces esto me parecía muy fuerte, pero ya entendiéndolo a la luz de lo que es la iniquidad y de cómo se presenta en nuestras vidas, es una manera didáctica de entender por qué le estaba pasando a Israel lo que le estaba pasando. Y también es bueno recordar que cuando hay iniquidad, ya lo hemos dicho antes, pero una persona que no ha sanado o que no ha sido libre de la iniquidad viene y lo afecta, aun cuando sea hijo de Dios, como le pasó a Israel, y vuelve a estar en esclavitud, vuelve a estar en cárceles o en, ¿cómo le llamamos comúnmente? Señor. Y volvemos a estar, sí, en estados de cautividad, aunque seamos hijos de Dios, aunque estemos en la iglesia. Hay áreas de nuestra vida que están en cautividad. ¿Por causa de qué? Como le pasó a Israel, por causa de la iniquidad. Esa fue la consecuencia, volvieron a la cautividad. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y así ha dicho Jehová, el Señor sobre Jerusalén. Entonces miren aquí cómo les muestra el problema que tienen de iniquidad.
tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Entonces, mientras leemos esto, abramos nuestra mente y pensemos, no con el ánimo de criticar y de cuestionar a nuestros antepasados, sino abramos nuestra mente y veamos qué cosas con las que estamos luchando vimos o escuchamos que lucharon nuestros antepasados. Porque esto, Dios, antes me parecía esto muy extraño, pero ahora entiendo lo que quería decirles Dios. Les está diciendo, ustedes se mezclaron con ellos, vivieron en los mismos pecados y ustedes tienen una relación con ellos y por eso ustedes andan en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted nació en Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas o con fajas, ¿sí? Entonces, esas cosas que a veces llevamos también por el maltrato o por el rechazo que recibimos desde que estábamos en el vientre, ¿sí? Que alguno de ustedes lo habrá vivido y lo habrá sanado, yo también lo tuve que superar. Entonces, desde ahí también se manifiesta la iniquidad, porque así como nos rechazaron a nosotros, nuestras madres, nuestros padres también fueron rechazados, ¿sí? Y por eso no saben dar amor o no saben dar aprecio, y por eso de pronto nuestra relación no fue tan buena. Pero ahí nos están mostrando la raíz. El 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, es como Dios nos encuentra. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y eso es lo que nos rescata, lo que nos levanta, ese llamado de Dios a la vida. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces vemos aquí cómo a veces avanzamos en la vida cristiana, pero todavía hay cosas que deben ser sanadas, que deben ser cubiertas. Y pasé otra vez yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Y de ahí en adelante empieza a hablar otra vez de la decadencia, ¿sí? A mí me pasó, yo servía en la iglesia, estaba supuestamente muy bien con Dios, y hubo un momento en mi vida que ¡pluf!, se cayó todo y terminé en cosas que no debía terminar, sabiendo que Dios ya me había apartado una persona para mí, que había orado por eso y que tenía promesa, y que había leído yo no sé cuántas veces el capítulo en el que Abraham consigue esposa para su hijo, y sabiendo que tenía esa promesa, por los temores, por toda esa iniquidad que había, terminé buscando lo que no se me había perdido. Cuando sabía en mi corazón esa voz que me decía, ella no es, no se acerque a ella, no la toque, no la mire, esa no es, quédese quieta. Voy a probar, voy a conocerla, ¿qué tiene de malo? Tuve que aprender muchas veces a los golpes, viví las consecuencias de eso, y es lo que le pasó a Israel. Dice aquí que ella se prostituyó porque adoraba a otros dioses, y decía que fue tan vil la caída de Jerusalén. Dice, porque las prostitutas reciben paga por lo que hacen, pero tú caíste tan bajo que le pagabas a tus amantes para que estuvieran contigo. Entonces, y ese es el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces aquí uno dice, uy, imposible. Una de las cosas, ayer no lo entendía cuando yo le preguntaba a Dios, pero ¿qué más comparto? ¿Qué más puedo contar? Y me pareció algo raro, pero lo voy a compartir. Me hizo acordar de la historia de un predicador muy famoso en los años 80, Jimmy Swaggart, si lo han escuchado, que ahora pues no se escucha tanto por lo fuerte y por las grandes cosas que hacía, sino por la vergüenza que le generó a la iglesia. Él fue uno de los primeros televangelistas, y que salían primero empezó, él
tenía talento para la música, grabó CDs, le fue bien en la radio, se hizo famoso, tuvo programas de televisión y le empezó a ir muy bien. Su programa lo escuchaban en Estados Unidos, en América y en la mayoría de lugares del mundo. Fue como dicen al leer ayer un artículo de la revista Semana y en otro periódico, dice que era el primer televangelista que hubo, el más conocido, el más famoso. Ganaba muchísima plata y él se tomó el lugar de denunciar el pecado de la nación, de los políticos, de todo el mundo, de los artistas. Le decía a un cantante famoso, una banda que no me acuerdo ahorita, que era el enviado del diablo, que era Satán disfrazado. Bueno, era un tipo así que hablaba y veía el demonio por todas partes. Pero al parecer había iniquidad en él porque había como cierta envidia, rivalidad con otros dos ministerios que estaban avanzando, y apenas esos dos ministerios cayeron en pecado, dos pastores también famosos. Entonces él empezó a acusarlos, dijo públicamente en una entrevista en CNN que ese pastor era el cáncer de la iglesia en los Estados Unidos. Empezó a decir así cosas así para sacarlo. Lo triste es que él dijo eso más o menos en el 86 y en el 88, por venganza al parecer le pusieron detectives y el tipo estaba visitando prostíbulos. Lo encontraron, le tomaron fotos en un lugar, en un motel con prostitutas, ¿sí? Entonces el tipo sale por la televisión y que se arrepiente y llora ante las cámaras y que lo siente mucho. Las Asambleas de Dios le dicen que lo sacan un año del programa de televisión, luego solo se lo dejan, vuelve a los 3 meses. Pero lamentablemente lo que hace la iniquidad es que él también se endurece, porque él mismo ya creía que era su propia ley. Dice que lo encontraron otra vez en el año 91 abordando unas prostitutas en la calle. Lo paró un policía porque se estacionó mal y que le dijo que el Señor le había dicho que no tenía por qué darle cuentas a él de lo que hacía. Entonces imagínense la iniquidad al punto que llega, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso es lo que hace la iniquidad incluso en las personas que dicen ser cristianos. Y él dice que se arrepintió, no sé, sigue ahorita con su ministerio. Por supuesto que tras esas 2 caídas ya no es tan famoso, ya no es tan escuchado, pero eso es lo que hace la iniquidad, ¿sí? No importa dónde estemos, no importa el nivel al que hayamos llegado, no importa qué tan cerca nos sintamos de Dios, si hay iniquidad, eso nos va a alcanzar, ¿sí? Porque eso es lo que es la iniquidad, viene el juicio de Dios contra nosotros. Bueno, entonces ya hablamos de las consecuencias de la iniquidad. Me imagino que ustedes quieren saber ahora cómo ser libres de la iniquidad. Bueno, ustedes lo mencionaron ya, pero dice la Biblia, Dios está dispuesto para perdonar la iniquidad. Como lo leímos al comienzo, dice Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la consecuencia, pero también tenemos la promesa, que Él es un Dios que perdona, ¿sí?, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, veamos Levítico, capítulo 16, versículo 21 al 26. Que eso fue lo que Dios me dio cuando yo decía, pero bueno, sí, ya sabemos de iniquidad, ¿y qué? ¿Y cómo es el proceso entonces? Entonces ahí está claramente cómo resolvieron el problema de la iniquidad. 26. Levítico 16, 21 al 26. Resulta que si miramos lo que dice al iniciar el capítulo 16, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? Porque este es el proceso que se llevó a cabo cuando los hijos de Aarón, es decir, Nadab y Abiú, se les ocurrió un día presentarse delante de Dios y ofrecer un fuego extraño, y por eso ellos murieron en el mismo tabernáculo.
Entonces había ese problema y dice aquí que esta fue la manera como habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Entonces vamos a ir al versículo que mencionaba, al 21, donde aparece cómo se sana la iniquidad. Entonces él habló de que se debían traer 2 machos cabríos, ¿sí? Uno se sacrificaba por el pueblo, otro por el sacerdote y otro se dejaba libre para que fuera al desierto, ¿sí? Entonces recordemos que todo esto es una sombra o una, ¿cómo decirlo? Una impresión en marca de agua de lo que iba a ocurrir más adelante, ¿sí? Entonces aquí vamos a entender que este macho cabrío es Jesucristo y lo vamos a entender más adelante cuando leamos en Isaías la obra de Jesucristo. Entonces dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y entonces encontramos, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces aquí vemos que hay que confesar las 3 cosas, la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿sí? Y hay que ponerlos, en este caso, no sobre el macho cabrío, sino sobre Jesucristo. Entonces lo vamos a ver en Isaías 53, versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón. Entonces veamos que no solo es eso, no es solo deje ir el macho cabrío y ya. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, ¿sí? Entonces eso es importante, no solo ponemos las iniquidades sobre Jesucristo, sino que debemos lavarnos en el agua, que es la palabra, lavarnos, que es en su sangre que nos purifica de todo pecado. Dice, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará solo su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Entonces había un sacerdote que era el que hacía la labor ministerial, pero también estaba Azazel, que hacía la labor de llevar el macho cabrío y liberarlo en el desierto. Entonces aquí podemos entender que los jefes de la casa, o sea, el hombre, la autoridad de la casa, es el encargado para orar y para poner en Jesucristo todas esas iniquidades que hemos visto en mi familia, generacionalmente, en mi esposa, en su familia. ¿Para qué? Para que no nos afecten a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestra descendencia, para que sea quitado de allí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo confirmamos. Leamos ahora lo que dice Isaías 53, 4, 5, que muestra también que es la misma obra que va a realizar Jesucristo en el futuro para ese entonces. Isaías 53, versículos 4 y 5. Toda Isaías 53 habla de la obra del Cordero de Jesucristo. Hablando de Jesús, dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces recuerde aquí que la palabra rebeliones a veces también se traduce como iniquidad. Entonces aquí encontramos que lo que Jesucristo recibió fue el pago por nuestra maldad, por nuestro pecado y por nuestra iniquidad. Y le damos ahora Hebreos 10, 14 al 17.
Hebreos 10, 14 al 17 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Entonces podemos ver que cuando rompemos esas, o quitamos de nuestras vidas esas iniquidades, entonces es lo que ocurre aquí. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Entonces para mí ya no es difícil cuando mi esposa se pone brava y me dice algo, le digo, tranquila mi amor, ya pasó. ¿Sí? No está el riesgo que sí corrieron mis tíos y que sí vivió mi abuelo. ¿Sí? Porque ya las leyes están en mi corazón, ya están en mi espíritu, ya no está esa violencia. ¿Sí? Y así en muchos actos. Miren, ahora es sorprendente, lo digo con humildad, cómo pienso ahora acerca del dinero. ¿Sí? Antes era una preocupación, pero ahora confío en que Él proveerá. Amén. Y que Él es mi provisión y que Él es el suficiente proveedor para lo que necesito. Que no tengo que pedir un avance, que no tengo que pedirle prestado a yo no sé quién. Confío en Él y Él hace. Y eso es lo que dice acá, ¿sí? Ya no, porque el problema de la iniquidad es que nos desesperamos, nuestra mente no va para más y tomamos decisiones y terminamos en el mismo problema. Por eso ahí dice aquí, que pone sus leyes en mi corazón y en mi mente la escribe. Entonces, hasta aquí hemos visto que Jesucristo es el medio por el cual podemos ser libres de la iniquidad. Entonces, el primer paso, como lo veíamos en el libro de Levítico, es la confesión, ¿sí? Y el versículo, el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si notan que aquí está todo en el Salmo 32 también es un salmo que habla acerca de esto de la iniquidad. Les repito, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto es lo que hay que hacer, no encubrir nada. Ahorita vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos recuerde todo. Y hay cosas que a veces a uno le parecen ridículas y yo porque estoy pensando que debo pedir por esto perdón. Si lo pone en el corazón, pídale perdón por eso. Si fue algún antepasado, alguna cosa que ocurrió, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y también vamos a tener esta actitud de decirle con humildad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En Isaías 53, bueno, si ya lo leímos, que es lo que hizo Jesucristo. Isaías 59 dice en el versículo 12, porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestro pecado ha testificado contra nosotros, porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones, reconocemos nuestras iniquidades. La iniquidad debe confesarse como lo hizo Aarón sobre el macho cabrío. Si leemos en Nehemías en el capítulo 9 y en los Salmos 38, 18 encontramos que los hijos de Israel confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres para que fueran perdonados. La gracia de Dios puede quitar o perdonar la iniquidad. Y él le dijo, mira, he aquí he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Eso dice Zacarías 3:4. Y también dice la propiciación divina puede cubrir nuestra iniquidad. Con misericordia y verdad se expía la falta. Entonces tenemos que tener la verdad, debemos hablar con la verdad y con temor de Jehová uno se aparta del mal. Proverbios 16:6. Entonces vamos a llevar a cabo este procedimiento. Si quiere póngase de pie y vamos a tener en cuenta los pasos que encontramos en Levítico. Uno es confesión, el segundo es apartarse o tomar distancia, es declarar yo me separo de esta tradición, yo me separo de esta actividad, yo confieso lo que sepamos que hicieron nuestros antepasados y yo declaro que yo no participé, ¿sí? Y luego viene también el arrepentimiento. Si yo he participado de esas obras, de esas cosas, yo me arrepiento, yo pido perdón. Y es importante antes de orar esto, cuando uno se arrepiente deben haber evidencias, acciones que demuestren que hay arrepentimiento.
Por ejemplo, una de las iniquidades que les comenté que afectaba a mi familia son las de tipo sexual. Siendo yo un muchachito como de 13, 14 años, yo no sé por qué en la familia había una prima, y eso es un poco... Yo no entiendo por qué pasaba eso, pero en vacaciones cuando iba, la buscaba y la besaba, y era ella menor que yo, ¿sí? Y bueno, ahorita puede parecer chistoso, pero yo soy consciente que si eso no se hubiera detenido, había pasado cosas muy graves. Entonces, una acción es no simplemente no volverlo a hacer, sino si yo hice un daño, debo ir y confesarlo, ir y restaurar a esa persona, ir y pedir perdón. ¿Sí? Entonces, ir y pedir perdón a quien esté vivo, a quien me pueda escuchar, obvio sí, dirigido por Dios y con sabiduría, porque hay personas que no están preparadas para eso y se mete eso uno en un problema peor si habla sin sabiduría y se hace cosas guiado por la locura. Otra cosa es que yo estaba en ese proceso y Dios me acordó que cuando yo era pequeñito estaba en una escuela y me había quedado con una plata que era para una fundación. Entonces Dios me dijo, pues debe devolverla. Entonces, ¿qué hice? Hice la cuenta de cuánto correspondía, en ese tiempo eran 16,000 pesos, hice la cuenta de cuánto correspondía, eso fue hace como 4 años, y como no sabía de ninguna fundación, le pedí orientación a la pastora Flor y me dijo, pues como esa fundación era para ayudar a niños en discapacidad, aquí en la iglesia hay alguien que tiene un niño en discapacidad, puedes hacer eso. Y esa es una manera de mostrar un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Como lo hizo Zaqueo, no solo es perdón, lo siento mucho, porque si me avergüenza... Exacto, restitución, porque si me avergüenza confesarlo, si me avergüenza pedirle perdón a quien herí, a quien dañé, entonces no estoy arrepentido. Mi orgullo es más grande que ese remordimiento que tengo. ¿Listo? Entonces, arrepentimiento tiene que haber acciones que lo evidencian. Y por último, a veces cuando la iniquidad no es que nosotros hayamos andado en un pecado continuo, sino que más bien la iniquidad nos ha alcanzado como un juicio, como un castigo, y nos ha ido mal y abusaron de nosotros y nos maltrataron y nos hicieron daño. Ese tipo de iniquidad necesita es un perdón, que yo perdone a quienes me hicieron daño, que yo perdone incluso a veces a Dios cuando estoy resentido, pero ¿por qué no hiciste nada cuando yo estaba allí, cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello? Entonces necesitamos el perdón, porque recuerden que si no perdonamos hay amargura, y cuando hay amargura la gracia de Dios no puede obrar. Bueno, entonces ahora sí vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti para reconocer que tu palabra es real, para reconocer que tu palabra es viva y eficaz, para reconocer que tu palabra hoy ha quitado los velos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar, Señor, ese tipo de pecado, de maldad, de iniquidad que hemos permitido en nuestras vidas, Señor. Señor, que nosotros seamos conscientes de las cosas en las que hemos participado y que participaron nuestros antepasados. Señor, que podamos reconocer y llamar las cosas por su nombre, que ya no andemos más disimulando el pecado de la mentira, disimulando el pecado del engaño, disimulando el pecado del chisme, Señor, disimulando el pecado de la amargura, del resentimiento. Señor, que ya no andemos más disimulando el amor al dinero, Señor, con que nosotros queremos prosperar, Señor. Yo confieso, Señor, yo reconozco que te he amado más el dinero, que he amado más las riquezas que a ti. Yo reconozco que muchas veces he venido a la iglesia no porque quiera, Señor, estar en tu presencia, alabarte o recibir de ti consejos, sino porque quiero que me vaya bien y porque creo que te puedo comprar con esa buena obra de venir a la iglesia. Señor, en esa práctica anduvieron mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, porque ellos se emborrachaban, ellos cometían adulterio, Señor, pero el domingo iban a misa. Señor, hoy yo me arrepiento de haber andado en lo mismo, de creer que porque vengo a la iglesia o porque cumplo con ciertos rituales tienes que bendecirme. Hoy vengo a reconocer, Señor, que mi Dios no ha sido tú realmente, sino que he tenido por Dios al dinero, que el orgullo también ha sido mi Dios, Señor, que la imagen, Señor, porque tantas veces, Señor, que tú me has dicho que pida perdón, que me aparte, que me arrepienta, que hable con esa persona, pero, Señor, he sido testarudo, he sido terco, Señor, como dice la Biblia, y hoy en día estoy, como dice la palabra, confundido, Señor, y apesadumbrado estoy, porque mis iniquidades, Señor, han hecho separación entre tú y yo, Señor.
Hoy reconozco, Señor, que no ha sido la mala suerte. Hoy reconozco que no ha sido la situación económica del país. Hoy reconozco que no ha sido porque soy de malas. Hoy reconozco que ha sido las iniquidades, Señor, las que han atestiguado contra mí y las que han hecho levantar juicio contra mí, las que han traído el juicio en mi economía, las que han traído juicio en mis emociones, Señor. Hoy reconozco que si no he encontrado, no he hallado a la persona que tú tienes preparada para mí, es porque no estoy listo y porque ando en la iniquidad de mis padres, de mis antepasados, de mis abuelos, de mis bisabuelos, porque he dado lugar al consejo de mi madre cuando me dijo que disfrute la vida, que conozca, que viva, que tenga novio, Señor. Hoy yo me aparto de esa práctica, Señor. Hoy yo no comparto eso que me enseñaron, eso que me dijeron acerca de que es ser hombre, Señor. Hoy yo renuncio a eso, porque aunque no haya maltratado a mi esposa, la he tratado como un machista, Señor. Me he creído más que ella, me he creído en un estado superior. La he tomado en menor valor que a los hombres. Me he sentido superior a ella, Señor. Hoy yo confieso, Señor. Hoy yo confieso ese pecado. Señor, hoy yo confieso el pecado de violencia, Señor, que hubo en mis antepasados y que a mí también me afectó, Señor. Tal vez no he maltratado a mi esposa físicamente y a mis hijos, pero reconozco que mi boca es como una espada que hiere, que maltrata. Que con mis palabras he herido a mis hijos, he herido a mis hijas, he dañado a mi familia, he generado heridas dolorosas, profundas, Señor, que no han sido sanadas, porque a cada momento yo vuelvo y utilizo esas palabras y los daño y los hiero, Señor. Pues yo vengo a confesar mi pecado. Señor, yo vengo a confesar mi pecado. En el pasado hubo familiares asesinos en mi familia. Tal vez yo no los he matado físicamente, Señor, pero yo me la paso aborreciendo al que no me cae bien. Me la paso aborreciendo al que no me gusta. Señor, yo sigo aborreciendo a uno de los que no son de mi raza, Señor. Y yo me pregunto por qué no me va bien en las cosas. ¿Será que Dios hace acepción de personas? Pero hoy reconozco que es la iniquidad, que yo he hecho acepción de personas, que yo he juzgado a las personas, que me he parado en un pedestal para señalar y para juzgar, y que cuando me miro en el espejo simplemente disimulo y no reconozco que yo estoy igual o peor que esas personas que critico. Señor, yo reconozco el pecado de mis padres. Señor, yo reconozco el pecado de mis abuelos. Señor, yo reconozco que mi abuelo fue injusto en los negocios, robó a las personas, trató injustamente a las personas. Señor, pero yo no participé de esos actos, yo me separo de esos actos, Señor, y te pido perdón si he actuado con injusticia en los negocios. Te pido perdón, Señor, si he actuado con injusticia cuando hago alguna transacción. Te pido perdón por las pesas falsas, Señor, porque mis abuelos utilizaban pesas falsas cuando vendían los productos, porque ponían lo mejor en la tapa y por dentro iba lo podrido. Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor, si he sido injusto, si he sido tramposo en los negocios, si he ofrecido un servicio o un producto y he entregado otro. Señor, hoy me arrepiento y hoy entiendo que tu justicia me ha alcanzado, y por eso, aunque a veces aparecen buenos negocios, se terminan cayendo. Aunque me va bien en un negocio, viene por otro lado la caída, la falta. Señor, yo reconozco la iniquidad que está en mi casa. Yo reconozco que estuvo en mis abuelos, en mis tatarabuelos. Yo reconozco que la he visto en mis tíos, en mis hermanos, que la he visto en mí, Señor, y lamentablemente la he visto en mis hijos. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy ya no voy a volver a andar en pesas falsas, en tratos falsos, en hipocresía. Ya no volveré a andar en el soborno, Señor. Ya no volveré a confiar, a confesar y a creer esa palabra que me han dicho, que no puedo alcanzar a nada si no es con palanca, si no es con soborno. Yo renuncio a esa mentira y yo acepto la verdad de Dios, que Él es el sol de justicia y que me hace justicia si yo confío en Él, si yo creo en Él y si yo vivo de acuerdo a sus parámetros, a sus estatutos, a sus leyes, a sus decretos. Señor, yo confieso toda la maldad, yo confieso todo el daño, Señor, que he visto en mi casa, que he visto en mi familia, el abuso que ha habido, Señor. Yo reconozco el maltrato que hubo en mi casa contra las mujeres, Señor, y yo hoy pido perdón si he actuado como machista, si he maltratado a mis hijos. Señor, si ha habido esa iniquidad de tener un hijo preferido, Señor, yo te pido perdón si yo ando en lo mismo, si prefiero a uno de mis hijos. Señor, yo me aparto del comportamiento que tuvo mi padre, que tuvieron mis abuelos, que han tenido mi familia. Señor, yo no ando más en esto, yo me aparto de esto. Yo te pido perdón, Señor, y pido que tengas misericordia
y que no venga más el juicio contra mí, contra mi familia, y que pare esta cadena de maldición, y que pare esta cadena de castigo, Señor, a causa de la iniquidad de mi línea generacional, de mi familia, de mi línea de sangre, Señor. Hoy yo me arrepiento, Señor. Hoy yo me aparto de esta tradición. Hoy yo me aparto de la idolatría, Señor. Mis antepasados idolatraron ídolos, imágenes. Yo ahora idolatro la imagen. Siempre quiero estar bien, siempre quiero tener las cosas de última moda. Señor, yo hoy he idolatrado, Señor, a mi esposo, a mi esposa, la he puesto en un pedestal, Señor, y lo he puesto primero que tú. Yo hoy, Señor, te pido perdón y pido intervengas en mi corazón, en mi espíritu, Señor, para que tú vengas a ocupar el trono de mi corazón, para que yo pueda aceptar definitivamente que mi felicidad no está en mi esposa, mi felicidad no está en mi esposo, mi felicidad está en conocerte a ti, en escucharte a ti y ser verdaderamente tu hijo y tu discípulo para que pueda alcanzar el propósito que tú tienes para mí. Señor, hoy yo me arrepiento, Señor, y yo te pido que me recuerdes esas cosas injustas que he hecho, esas cosas en las que he andado en la iniquidad de mis padres y de mis antepasados, para que me pueda volver a ti, para que hayan acciones que lo evidencien. Señor, en esta semana yo te pido que me acuerdes, Señor, que me recuerdes y que me guíes a restituir, porque yo quiero ser como Zaqueo, Señor, que cuando él mostró su arrepentimiento, tú dijiste: aquí un verdadero hijo de Abraham, un descendiente de Abraham. Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, Señor. Yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser oportunista, yo no quiero solo señalar el pecado en las otras personas. Yo quiero verme en el espejo que es Jesucristo, el varón de la estatura perfecta, reconocer mi maldad, reconocer mi iniquidad, confesarla y apartarme de ella. Señor, yo reconozco que he luchado en mis fuerzas, he luchado contra el pecado. ¿Cuántas veces a la semana, al mes, al año vuelve ese pecado y yo me arrepiento y yo lo escondo y yo lo oculto? Señor, hoy quiero, Señor, por la obra de Jesucristo, que ese árbol de iniquidad que está plantado en mi vida generacionalmente sea arrancado, sea quitado de raíz. Señor, yo sé que soy tierra buena porque soy tu hijo, y por eso te pido, Señor, que por tu palabra, que es como medicina, Señor, que por tu palabra, que es como la espada aguda que penetra hasta lo más profundo, Señor, con esa espada, Señor, se ha arrancado de raíz ese árbol de iniquidad de mi vida. Con esa espada se arrancan todas las raíces y no queden ni semillas en mi vida, y no queden semillas en esta tierra que es mi vida, que es mi casa, que es mi familia, Señor. Yo hoy me arrepiento, Señor, y yo pido que tu palabra, que es como agua, tu palabra, que es como medicina, Señor, llegue como el mejor fungicida a mi vida y mate ese árbol de iniquidad y acabe ese árbol de iniquidad, porque hoy yo me vuelvo a ti. Yo me aparto, Señor, de las obras, de los caminos, de las acciones, de las actividades en que anduvo mi padre, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos y hasta 10 generaciones antes de mí. Yo no voy a seguir con esto, yo no voy a seguir en esto, yo me aparto, yo me vuelvo a ti, Señor. Ya no quiero más los frutos de la carne en mi vida, yo quiero los frutos del Espíritu en mi vida, Señor. Por eso hoy arranco ese árbol de iniquidad, y por eso hoy decido perdonar, Señor, a los que me dieron a beber, a probar los frutos amargos de su iniquidad, los que me contaminaron, los que me hicieron daño, los que abusaron de mí, los que me maltrataron, los que sembraron temor, resentimiento, los que me hicieron tan inseguro. Señor, hoy decido perdonar a mi mamá, hoy decido perdonar a mis padres por su ignorancia, por haberme hecho tanto daño, por haberme abandonado, por haberme dejado solo, por nunca haberme mostrado su amor, su aprecio, Señor. Hoy yo decido perdonar a ese abusador, a esa abusadora, la que en su ignorancia vino y se aprovechó de mí cuando yo era inocente, Señor, y me ha dañado y me ha generado tantos problemas ahora en mi vida adulta, en mi intimidad, Señor. Yo decido perdonar, yo hoy perdono al abusador, yo hoy perdono a la abusadora, yo hoy perdono al que maltrató, yo perdono al que me injurió. Señor, si no me he podido involucrar en la iglesia porque no he podido perdonar al ministerio donde me hicieron daño, Señor, hoy yo decido perdonar a ese pastor, hoy yo decido perdonar a esa iglesia, hoy yo decido perdonar esa denominación, hoy yo decido perdonar, hoy yo los dejo libres, Señor, porque quiero libertad para mí, porque quiero tu libertad en mi vida, porque te quiero como Señor de mi vida. Hoy yo decido perdonar, Señor. Hoy yo decido perdonar. Ya no seré más como mi madre, como mi abuela, como mi padre, como mis antepasados, que guardan el resentimiento y que lo señalan a cada rato. Hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido dejar atrás el pasado. Hoy yo decido caminar hacia adelante y confiar en ti.
y confiar en ti. Señor, repitan conmigo esta oración. Padre, yo, Edwin Rivera, hoy me lavo mis manos en aguas de inocencia. Padre, yo no estuve allí, tampoco lo vi, y no estuve de acuerdo. Así que yo me lavo mis manos en aguas de inocencia de todos estos pecados que yo no cometí. Padre, yo me declaro libre de toda iniquidad por la obra de Jesucristo, el Cordero perfecto que salió de la ciudad para morir en el desierto, para que todas mis iniquidades fueran dejadas allí. Padre, yo hoy decido volverme a Jesucristo y resucitar con Él para una vida nueva de libertad y de bendición. Padre, me lavo los pies, me despojo de toda inmundicia por la que he caminado, por ese camino de iniquidad. Me lavo los pies del polvo, del menosprecio y de todo camino de maldad. Y unjo mis pies con el aceite de la unción. Y me pongo hoy en el camino de la verdad y de la vida. Amén. Amén.